ella rápidamente dijo, ay mate, dámelo, yo lo cebo. Así que el cafecito, como les digo siempre, a veces es nuestra infusión y generalmente estamos tomando mate. Aquí en el estudio Patrick Rice y para charlar un poco con compañeros y compañeras. Hoy con una querida compañera que tengo el gusto de conocer hace años, aunque hace mucho tiempo que no la veía. Distintas calles, marchas, encuentros, actividades nos han encontrado y hoy nuevamente, en este caso, el micrófono para charlar con Silvia Palmieri, compañera de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, de la rama de vendedores ambulantes y tantas otras cosas que nos va a contar. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Bien, primero hacer una corrección. Bien. No es rama de vendedores ambulantes, sino es rama de trabajadores y trabajadoras en espacios públicos porque somos mucho más que vendedores ambulantes. Bien, vamos, mira, tengo muchas cosas para charlar, pero ya que trajiste el tema, te voy a preguntar de lleno, fuerte, al medio, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? ¿Y de qué se trata justamente esa parte, ese pedacito de la economía popular que vos tenés en el día a día? La rama de trabajadores en espacios públicos es una rama de trabajadores y trabajadoras que nos ganamos la vida en la calle. Transporte público, plazas, casa por casa, vendiendo, haciendo algún tipo de show, malabares, limpiando vidrio, cuidando coches o haciendo algún tipo de reparto. Ujú. Yo vengo generalmente los martes en el tren Sarmiento, en el ferrocarril Sarmiento, vengo de Moreno y he usado muchos años el de Roca, el que va para La Plata. Eh, y uno ve muchos trabajos distintos en el mismo trabajo. Ve aquellos, por ejemplo, bueno, vendedores ambulantes que los ves muy seguido y tienen siempre el mismo producto. Ves algunos que se nota que un poco encontraron lo que pudieron para salir a venderlo. Naturalmente siempre aquel que no pudo y simplemente está pidiendo en el tren. ¿Cómo podemos decir que se subdivide o se reparte ese laburo tan intenso que es vender en el tren, en el transporte público, en la calle, que tiene eh, espacios muy distintos, desde uno ve en una feria de plaza eh, importantes puestos con muchos productos muy elaborados y ve otras ferias muy precarias que donde se vende lo que se puede, lo que se encuentra. Hay una también como separación dentro del mismo espacio. Sí, generalmente nosotros nos dividimos por rubro, a eso es lo que te referías, y también por sección. Ujú. Eso es lo que tiene que ver con los trenes o con los subtes. Después es variado porque el que vende en el colectivo es vendedor de colectivo, no es vendedor de tren, ni de subte, ni de feria. Ajá. Entonces cada uno tiene su espacio de trabajo y son diferentes territorios. Después, más que nada por herencia es el rubro a que te dedicas, ¿no? Si tus viejos vendieron golosina y gaseosa por temporada o helado, es a lo que te vas a dedicar, porque naturalmente hay como una concepción de legar el trabajo, ¿no? Ujú. Entonces nosotros heredamos el trabajo y lo que aprendemos a hacer es lo que hicieron primero nuestros viejos. Ujú. Y después, bueno, lo que me decías por ahí, más que nada las personas que tienen ferias de usado o ferias de intercambio, que pactan un punto para hacer un cambio y demás. Por ahí son personas que no naturalmente se dedicaron al trabajo en el espacio público, más una situación económica que las arrojó, una crisis económica, laboral, social, que las arroja a ganarse el mango dignamente con lo que puede, con lo que tiene y de una forma digna, ¿no? Que es Ujú. salir a trabajar. Claro. Eh, en esa, de- más allá de la rama toda la UTEP, es justamente la economía popular la idea de inventar el propio trabajo, trabajo que no había, inventarlo, generarlo, no porque fuera algo estrictamente novedoso, gente vendiendo en la vía pública y en el transporte público, existe desde hace, bueno, años y años y Desde el tiempo de años, Cristo. del tiempo de Cristo. Eh, Ahora la organización
si bien ha habido experiencias, la organización con esta magnitud es una particularidad relativamente nueva con la UTEP. ¿Cómo...? No, con la UTEP no. A ver. Cuando nace la UTEP, la rama de espacios públicos ya existía, desde la CETEP. Desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Exacto. ¿Cómo es llegar a charlar con aquel trabajador que aún todavía no está organizado? ¿Cómo lo convences? Porque imagino que si bien hay mucha solidaridad y camaradería, sigue siendo un terreno a veces hostil, podríamos decir. La competencia, el pasajero tiene para uno, pero para el otro no puede comprar 10 productos en el mismo viaje. ¿Cómo es esa solidaridad y también esa vida cotidiana? Eh, Varias cosas. Digo, hoy las personas no tienen, los pasajeros, los que normalmente consumen de la economía popular, no tienen para comprar esos 10 productos, que quizás sí le hagan falta. Hay momentos en la historia que las he pasado, donde por ahí un trabajador asalariado, bien remunerado, que llega a fin de mes, bien, no tiene problema con comprarte una golosina de más para regalársela a alguien, a un vecino, a un amiguito, a una persona con necesidad. eh, o por ahí querés tomarte una gaseosa, comprarte una golosina y además te hace falta una pila para el control remoto, o se te rompió la funda del celular y bueno, hay veces que te puede dar los gustitos. Y bueno, y hay veces que no, como ahora. Ahora no llegamos a fin de mes, entonces estamos midiendo. Pero lo que tiene que ver con el trabajo en general, nosotros nos organizamos eh, y tenemos esas secciones que te decía de trabajo. Esto con lo que tiene que ver con el tren, ¿no? Pero recordemos que la rama es mucho más amplia, por eso te decía, nace la rama como organización cuando nace la CETEP. Cuando nace la CETEP, nosotros nos entendemos que somos trabajadores de la economía popular, principalmente reconocernos como trabajadores, porque toda la criminalización que sufrimos a lo largo de la historia nos hicieron creer en un momento que éramos criminales, que éramos delincuentes, que lo que nosotros hacíamos estaba mal. Ujú. Cuando nace la CETEP, ese cambio de chip, de conciencia que nos reconoce como trabajadores, que es realmente de lo que toda la vida vivimos, y nada, no hay que hacer mucho esfuerzo para convencer a otro trabajador, si bien siempre estamos a la defensiva, porque todos los que se nos acercaron a lo largo de la historia fue para maltratarnos. No quiero decir Claro. ninguna palabra fuera de lugar, pero siempre nos violentaron todos nuestros derechos. Entonces, es como que acercarte a hablar con un compañero, con una compañera, es como, y otra vez vienen con el mismo chamullo. Pero cuando vamos con las reivindicaciones reales y concretas, es algo que pasamos todos. No es que a mí sola me detuvieron, a mí sola me maltrataron, a mí sola me robaron el dinero, a mí sola me encerraron. No es a mí. En nuestro sector nos pasó desde siempre. La primera vez que a mí me llevaron detenida, yo tenía 7 años. Y me llevaron detenida y a la departamental San Martín, que era del ferrocarril, sí estaba en retiro del ferrocarril San Martín. Y después de, no sé, como 4 o 5 detenciones que pasé, un día entró una mujer atrás mío, de San Miguel, la vi caminando por San Miguel. Y hablando ahí nomás del mostrador me sacó. Entonces ahí fue donde se me prendió la lamparita como, o sea, no está tan mal. Algo está pasando, porque si una mujer que no me conoce, siendo menor de edad, desde el mismo mostrador, me puede sacar de la división San Martín, es porque no estoy haciendo algo malo. Y entonces, bueno, esas cosas, viste, que te van llevando. Ujú. Y nada, cuando nace la CETEP empezamos a hablar con los compañeros, con las compañeras, que teníamos un lugar que nos reconocía como trabajadores, que éramos dueños de poder implementar nuestra política, no de que venga un político a decirnos esto es así y así se queda, sino que nosotros podíamos rediscutir el curso que le podíamos dar a nuestro trabajo y a nuestra vida. Ujú. Y bueno, y eso nos fue enamorando y nos fue ampliando también. Éramos grupos aislados, porque todos dimos la lucha
a lo largo y ancho, no solo de la Argentina, sino a nivel global, pasa la persecución. En algunos países está regularizado, en otros no, en otros medianamente, pero lo que tiene que ver con la Argentina, en todas las provincias, en todos los municipios, en todos lados peleábamos individualmente. Ujú. Y esa lucha aislada, individual, siempre nos llevaba al fracaso. Ujú. Siempre nos llevó a la detención, siempre nos llevó al decomiso, a la violencia generalizada, a los golpes. Y bueno, llegó un momento donde también fuimos creciendo sindicalmente y nos fuimos formando y empezamos a ver otras cosas que antes no veíamos. Como la violencia institucional que ejerce el Estado sobre el mismo pueblo argentino, sobre los mismos trabajadores de la economía popular, que no solo no le garantizó el derecho al trabajo como manda la Constitución Nacional y todos los tratados internacionales, sino que cuando nosotros salimos a trabajar nos violentó. Ujú. ¿Cómo fue esa? Me quedé con esa primera experiencia que tenías 7 años y te Sí. metieron en ganas a los 7 años. ¿Qué, ¿Cómo fue y cómo era ese momento? ¿Estabas vendiendo? ¿Qué vendías? ¿Ibas con tu familia? ¿Ibas sola? ¿Cómo era? Empiezo desde antes. Sí. Eh, ¿De, la, de dónde sos primero? ¿Cómo es ¿De dónde venís? ¿Dónde naciste? Yo nací en el Hospital Fernández, me crié en el Partido General de Sarmiento, San Miguel ahora Ujú. actualmente. Mi papá era chofer de camiones y de colectivo desde muy chico. La flexibilización laboral hizo de que lo despidieran con una mano atrás y una mano adelante, después de haber trabajado toda la vida y haber sido un hombre muy correcto en el trabajo. Y bueno, en ese momento nosotros éramos como la familia bien de la villa, porque mi papá tenía un trabajo estable Ujú. y teníamos para comer todos los días. Y nada, de un día para otro nos encontramos con la miseria absoluta, con el hambre, con empezar a conocer lo que era la necesidad, que te duela la panza, tomar un mate cocido sin azúcar, ver si te conseguías un pan duro y compartirlo con la vecina. Y bueno, nos fuimos criando así hasta que un día vino un primo mío y me dijo, vamos al tren. Bueno, no te voy a decir lo que me dijo, porque claro, porque tenemos otro dialecto, ¿no? Y me dice, vamos al tren, allá vas a hacer una moneda, vas a poder comer, no te va a faltar para la comida. Y bueno, me convenció. Y en ese momento empecé repartiendo tarjetitas, los señaladores, Ujú. y, y bueno, la gente te colaboraba. Había gente que te colaboraba, o sea, no te la compraba por lo que valía, sino que te la Ujú. compraba y te daba. Bueno, después vino lo que fue el 1 a 1, el austral, el peso y todas esas cosas que hasta llegamos al patacón, Ujú. lecom, me Claro. acuerdo todas esas situaciones. Y nada, cuando me llevaron, mi mamá había ido a comprar los señaladores y me dejó con mi hermana mayor, Rosana. Y nada, nos pusimos a hablar con unos vecinos nuestros que tenían un emprendimiento de escobas y venden escobas por acá, Ujú. por toda esta zona venden escobas. Estábamos hablando con ellos y bueno, marchen preso todos. Esa fue mi primera vez. Y nada, es, es muy feo, digo, era casi la única mujer, éramos muy poquitas mujeres en el tren en ese momento. Y nada, a mí me tenían allá aislada, sola, los compañeros, los pibes, bueno, los pibes estaban todos en una misma celda. Ujú. Era un lugar muy feo, con ratas, sucio, oloroso, oscuro, terrorífico, terrorífico, porque como yo era una mujer, no podía estar con los Claro. varones, entonces a mí me mandaban donde están los... eh, como la celda de castigo, esas Sí, chiquititas. sí, el calabozo más chiquito. Claro, y eran varios, creo que había 5 ahí, y estaban todas las puertas abiertas, pero era una oscuridad, una humedad, rata, Ujú. todo junto, horrible. Pero bueno, esa fue, y nada, después fui generando esa amistad con mis compañeros y empecé a vender golosinas. Ujú. ¿Y cómo fue cambiando? Porque eso es
estamos viendo cada vez más. El otro día hubo un operativo que desalojó toda una feria en Saavedra, de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Estamos viendo cada vez más represión sobre los trabajadores de la vía pública. Ahora, ¿cuál es si es que hay, ¿no? ¿Cuál es el criterio? Porque así como uno ve todo el tiempo compañeros y compañeras trabajando, tipo, a uno lo agarran, o a un grupito lo meten en cana. Eh, entonces, no es a todos, es a alguno. Quizá con eso hubo algún conflicto, algún pasajero se quejó, dijo algo, llamó a la policía, pero porque imagino que así como una vez te pararon, tantos días y meses trabajando no te pararon, sin que haya cambiado ninguna ley, sin que haya cambiado ningún gobierno. ¿Cómo pensás, o si alguna vez algún cana te dijo, y hoy sí, mañana no, pasado tampoco, pero pasado por ahí sí? ¿Cómo es esa lógica? Hubo de todo. Hubo de todo. Tenemos compañeros que en ese momento cuando yo me llevaban un día a mí, teníamos compañeros que lo llevaban 30 días. Ujú. A mí me hicieron 3 veces las fichas para el Colegio de Menores Santa Rosa. Siempre tuvimos una comunidad organizada dentro de los compañeros, entonces cuando veíamos que a uno lo detenían, que era menor y demás, íbamos a la casa, le avisábamos a la madre, al padre, como para que puedan ir a retirarlo. Y no llegué al Colegio de Menores. Pero tenemos compañeros que han estado en la cárcel de Devoto, porque vos tenías la primera detención que eran 24 horas, 48, 72, 30 días, 60 días y 90 días. Eso ya eran cárceles. Ujú. Eh, Después hubo tiempo de que, bueno, cuánto tenés, cuánto valés, ¿no? El tiempo de la coima, que tenías que pagar para poder trabajar. Y después estaba el tiempo de que tengo que justificar mi trabajo. Claro. Entonces hoy te llevo a vos y bueno, mañana laburás tranquila. Y a veces se ensañaban. Conmigo pasó una vez que se ensañó un policía conmigo y donde me veía 3, 4, 5 veces por día me sacaba toda la mercadería, me decomisaba. Eh, hay ensañamiento a veces. Y se ensañó conmigo porque no le dejé que le lleve la mercadería a un compañero con el que habíamos hecho sociedad. Juntamos la plata que teníamos y fuimos a comprar mercadería para trabajar. Y cuando me puse a vender en el tren, lo vi que a él lo bajan en la estación de Devoto con toda la mercadería y era todo nuestro capital. Era Ujú. todo. Claro. Y bajé y subimos, tiramos las cajas. En ese momento tampoco tenía puerta al tren. Y bueno, ese policía se ensañó conmigo, así que y después, nada, hubo otro momento donde ya más organizado, veíamos a un compañero que lo estaban deteniendo, porque encima de eso te esposaban y te paseaban por todo el tren como un buen criminal, viste, como el narco más grande buscado por, no sé, Claro. por Interpol. Bueno, y nada, nos avisábamos entre nosotros, nos hacíamos señas, cosas así. Los compañeros a veces esposados, en ese momento en el furgón había baños, entonces pedían permiso para ir al baño y se tiraban esposados con el tren en movimiento. O cuando iban caminando los llevaban por el tren esposados, se tiraban, porque imagínate que todas las formas de torturas que nosotros tuvimos que tolerar, que te lleven detenido, no llegar a tu casa, pasar frío, esa mugre a donde nos encerraban. Yo era chica, pero mis compañeros que tenían sus hijos, su familia, que no poder llegar a la casa por varios días, Claro. no tener para darle comer, los hijos preguntando por el padre, por la madre, pasando necesidades, fue terrible, pero no cambia la ley, cambia la forma de violencia, Ujú. ¿no? Por ejemplo, hoy que vos decías esto de que eh, hoy hay un avance desmedido de violencia hacia nuestro sector. Hoy ya no es que porque hoy te filman con un celular, hoy no es porque la gente te defiende porque entiende que somos trabajadores y manda a la fuerza de seguridad a buscar criminales y delincuentes y filma y los viraliza. No les importa nada. Te sacan las cosas, te sacan la plata, ya es, y en vivo y en directo, porque si yo Claro. en otro momento te hubiese dicho todas las cosas que a nosotros nos pasaban, quizás no nos creían, Ujú. pero hoy se viraliza gracias a la tecnología. Ujú. Y una de las cosas buenas que tenemos, que desde el nacimiento de la CETEP,
es como que pudimos ir viralizando nuestra situación y la gente empezó a tomar conciencia, ¿no? Porque nosotros no vivimos del aire, hay un Estado que nos acompaña, hay trabajadores que nos acompañan. O sea, lo que nosotros trabajamos, también generamos una economía local, porque consumimos en nuestros barrios, porque consumimos en nuestros distritos, Claro. porque no vivimos, o sea, no estamos aislados, no vivimos del aire, tenemos que comer, tenemos que vestirnos, comprar medicamentos, pagar alquileres, expensa, luz y todos los servicios habidos y por haber, como cualquier otro trabajador o trabajadora. Claro, además en situaciones donde cae el poder adquisitivo, situaciones de inflación, donde no hay un mango, se vuelve imprescindible el trabajo de los compañeros y compañeras del espacio público, porque además es más barato. En muchos de los casos, digamos, yo la bolsa de basura se lo compro a los pibes porque me sale más barato. Y para mucha gente comprar algo para comer, algo para llevar a la casa, le resulta más barato y más accesible estar en el transporte y llevarlo a la casa. Se vuelve un entramado necesario. Además de necesario para el que trabaja de eso, para llevar el mango, es necesario para el usuario, para en este caso lo que sería el cliente de la economía popular, Sí. el consumidor. Sí, y mirá, y no solo eso, digo, con la vorágine de la vida, de que estás a las corridas, que no llegas con los horarios que... Yo soy una persona que no tengo tiempo de ir al médico, no tengo tiempo de ir a comprar. Entonces voy Hacete viajando. el tiempo para ir al médico, Silvia, por Bueno, favor. no, pero voy Es viajando, importante. sí, bueno, voy viajando, pero es la realidad que nos Sí, pasa. claro. Madre, abuela, compañera, estudiante, trabajadora, militante. O sea, llega un momento donde no tenés tiempo ni de ir al supermercado. Ujú. Te vas acordando, oh, es cierto que me quedé sin shampoo, vamos a echarle un poquito de agua o usemos Claro. detergente, ¿viste? Pero, y la facilidad que tenemos de estar viajando, ¿no? Ese servicio que brindamos también, Ujú. que vas en el auto y te paraste en un semáforo y no sé, justo que necesitabas el auricular o siempre hay un vendedor. Y también lo que, lo que muchas veces discutimos es que donde hay un vendedor no hay un delincuente. Y imagínate las personas que salen de su casa a las 3 4 de la mañana a pararse sola en la parada de colectivo. Nada, de repente hay un cafetero y esa persona se siente acompañada. No está sola. Ujú. En la estación de trenes, en el subte, en lugares donde vos decís, se torna peligroso, la calle se torna peligrosa. Y de repente, donde nosotros estamos, no hay delincuencia. No hay delincuencia. También generamos esa seguridad. Ujú. ¿No? Porque ¿cuántas veces, no sé, vemos por ahí, o que te paran en el semáforo acá o allá, y es como que las personas como que tienen miedo. Pero ven a un vendedor ambulante y con toda la confianza del mundo, porque sabe que siempre estás ahí, que esa es tu parada, que ese es tu laburo, y Claro. que de última vas a ser una persona que va a solidarizarse con la necesidad del otro. Ujú. Y en ese sentido que, bueno, está muy fresco, hace pocos días fue el crimen, el triple crimen de las chicas en Florencio Varela. ¿Cómo está ha aumentado la delincuencia en los últimos años? ¿Cómo está la relación del vendedor ambulante, del trabajador de la vía pública, con la delincuencia? Porque así como es un resguardo quizás para el espacio que comparte con otra gente, también a su vez es un, entre comillas, blanco fácil. Es un tipo que Sí, tiene el mango en el bolsillo, sí, todo en somos efectivo víctimas también de y inseguridad. mercadería. ¿Cuánto hay ahí de la relación de la delincuencia, que al mismo tiempo es la delincuencia del barrio, o de la zona, o del transporte, y el laburante? Mira, primero nosotros no estamos exentos, somos víctimas de inseguridad también, Ujú. pero hay una realidad, que cuando el Estado deja de acompañar a las políticas públicas necesarias para el crecimiento de un barrio, para el desarrollo comunitario, entra la droga. Y lamentablemente la droga lastima a los pibes, los hiere mucho, están muy perdidos.
Es muy lamentable porque en mi tiempo perdimos muchos amigos jóvenes, muy jóvenes, no habían llegado ni a los 20 años en algunos casos, por el tema de las adicciones. Eh, es lamentable y la realidad es que te desconocen. Si vos tenés un familiar que está con problemas de consumo, hasta vos te desconoces, por más que sea familiar. Nosotros no estamos exentos a sufrir la inseguridad. De hecho, tenemos un compañero que vive ahí en un barrio en Saliverde, donde hay una feria muy grande. Lo conoce todo el mundo, vive desde que nació ahí y una noche se bajó para ir a su casa y fue herido. Eh, pero bueno, lamentablemente eso es lo que pasamos, ¿no? Porque si nosotros tenemos la garantía de que los pibes no tengan la necesidad de salir a la calle, de que puedan estudiar, tener una vida digna, la desigualdad nos acorrala, Ujú. la desigualdad nos lastima y lamentablemente nos lastima a los más pibes, nos lastima a las pibas en los barrios y, y después tenemos a... No quiero no quiero decir una palabra, Ujú. pero la verdad que es muy doloroso cómo nos matan a las pibas. Ujú. Cómo no solo cómo nos matan quitándonos la vida, sino cómo nos matan en vida. Claro. Porque muchas veces somos muertas vivas. Hemos pasado por muchas situaciones que tuvimos que pelear. Mira, hoy el 60% de las trabajadoras del espacio público somos mujeres. Un 60%, en mi caso, desde niña, que no tuve el acompañamiento del Estado, que no me protegió con el derecho de la infancia, que no me protege hoy con el derecho como mujer, que violenta todo. Entonces, si no hay un acompañamiento del Estado, lamentablemente vamos a seguir sufriendo. Y siempre somos los de los barrios más humildes, los que más la luchamos, los que más la peleamos. La crisis económica hace esas cosas. Yo te decía cuando empecé, nosotros éramos como una familia bien económicamente y, y de repente cuando mi papá se quedó sin trabajo, empezó la destrucción familiar, los problemas todos los días, la violencia intrafamiliar generalizada, de todo tipo. ¿Y qué vas a hacer? Ujú. Y me voy a la calle. ¿Y qué hay en la calle para mí, 7 años? ¿Qué hay? Siendo mujer, estando sola, hay un montón de peligros. Estamos expuestas y expuestos a un montón de situaciones que muchas veces no se quiere ver. Muchas veces se mira para otro lado. Ujú. Entonces también tenemos que empezar a pensar, como siempre decimos, ningún pibe nace chorro, ningún pibe nace adicto, ningún pibe nace asesino, ningún pibe nace delincuente. Ujú. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades que se nos brinda para que nosotros podamos tener un buen desarrollo, una buena vida, una dignidad, para que podamos terminar? Mira, tengo 5 hijos. Mis hijos pudieron estudiar y siempre le dije, ustedes lo único que tienen que hacer es estudiar. Yo no pude estudiar. Entonces esas desigualdades también nos limitan a ciertas cosas en la vida. Ujú. Y bueno. Me meto ahí en un tema que, de nuevo, volvió a instalarse en la discusión y con el crimen de Lara, Brenda y Morena más todavía. A ver, se está hablando y se está discutiendo mucho de todas maneras, desde la seguridad del narcotráfico hasta discusiones muy teóricas y académicas, pero creo que hay una que no está exenta. Quiero ser muy respetuoso porque no tengo demasiada profundidad en la discusión, pero se vuelve a discutir acerca del trabajo sexual. E imagino que, bueno, trabajadores de la vida pública y del espacio público han tenido experiencia y contacto cotidiano con el trabajo sexual, y con todo lo que genera ese mundo. Hay un diálogo, es parte de la discusión para la rama, para la UTEP. Recuerdo que ha sido una discusión fuerte y presente acerca del trabajo regulado, no regulado, si sí o si no. ¿Cómo está ese debate en el mundo de la economía popular o en el mundo del trabajo, de lo que sigue siendo un trabajo inventado, un trabajo
que cada una llevó adelante, pero que a su vez se lleva consigo redes de trata, secuestro y delitos aberrantes. Sí, yo no me quisiera meter en el tema tampoco porque no tengo mucho conocimiento y la verdad no quiero faltar el respeto a ninguna trabajadora, pero es real lo que decís. Hay trabajadoras sexuales y hay red de trata, entonces es como que es muy finita la línea y la realidad es que, a ver, leía un texto en la universidad hace poco, ¿no? Que nos hicieron analizar de un compañero también de la UTEP, Juan Graboy, que decía, eh, a ver, sobre el cartonero, a vos te limitan a todo. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que tenés? Ves ahí el pibe bien, que siempre tuvo un juguete, que siempre tuvo un regalo, que nunca le faltó comida, que se vistió como quiso, que tuvo la garantía de salud, educación, alimentación y vivienda, tuvo una buena vida, y tenés al pibe que siempre le faltó todo, que le faltó Ujú. desde la comida y todo lo demás. Y el sistema te oprime tanto que te parás en una esquina, eso es el texto, ¿no? Te Ujú. parás en una esquina y mirás. Tenés la vida fácil, ¿no? Podés salir, vas a robar, te puede ir bien, te puede ir mal. O terminás preso o terminás muerto. Y después tenés la posibilidad de tirar del carro, ¿no? Y ahora, el tema de cuando tirás del carro, es como que es tu culpa. Y vos sos el delincuente, vos sos el criminal, vos sos el vago. Ujú. El que no buscaste otra forma de trabajo que no sea la comodidad. Porque estas cosas dicen también, tanto de los trabajadores recicladores, de los trabajadores de espacio público, de las trabajadoras sexuales. Es como, ¿pero qué hay de fondo? ¿Cómo llegamos a ese lugar? ¿Cómo encima de que tenemos que tirar del carro, que tenemos que remar en dulce de leche, repostero, todos los días para subsistir, y encima la culpa es nuestra? La culpa es de quien se inventa el trabajo. La culpa es de quien busca una forma de salir adelante y de vivir. Porque de eso se trata. Necesitamos sobrevivir. Ujú. Y cueste lo que cueste. Imagínate en mi situación. Mujer, trabajadora de espacio público desde chica, detenida, coimeada, robada por el sistema, por la policía. Y si yo me hubiese cansado de pelear, ¿qué nos queda? Ujú. ¿Salgo a vender droga? ¿Me voy a prostituir? ¿Qué hago? No, seguimos remando en ese dulce de leche repostero después de más de 2000 años. Por eso te decía, el trabajo en espacio público, cuando estaban crucificando a Cristo y todo lo que, aunque no sean religiosos, vieron la Sí. película alguna vez, hay ferias y los mismos soldados romanos le patean los puestos a los vendedores. Y desde ahí para acá, siempre. Ujú. Entonces es muy complicado meterse en un lugar que, pero bueno, Claro. podría llamar a una compañera Es- que trabaje en el sector Ujú. y se puede explayar. Claro. Silvia, ¿cómo está hoy eh, legalmente la situación? Si bien obviamente la ley es una letra de la que se va y se viene todo el tiempo, es decir, para la ley, hoy vender un producto en la vía pública, ¿es delito? ¿No es delito? En algún lugar sí, en algún lugar no. Hoy, ¿qué dice la letra? Después es todo un mundo distinto, qué se ejecuta, qué no, si la policía usa el librito o no, tema de abogados, pero ¿qué dice hoy? ¿Que pueden, que no pueden? Mira, yo te digo, en la reforma constitucional del año 94, nosotros introducimos los tratados internacionales con jerarquía constitucional en el artículo 75, inciso 22. O sea que los tratados internacionales tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional, Ujú. y los tratados internacionales hablan de la dignidad humana, ¿no? Del trabajo, el derecho humano, trabajo, que a través del trabajo viene toda la dignidad, y poder garantizar los demás derechos, como la salud, educación, vivienda, todo lo Ujú. demás, ¿no? Empezamos por ahí. Después, los pactos económicos, sociales y culturales también hablan de
la independencia económica, del bienestar económico a través del trabajo. La Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, dice que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Ujú. La Carta Orgánica de Municipios en la provincia de Buenos Aires, que rigen toda la provincia de Buenos Aires, en el artículo 226, dice que los municipios tienen que crear el registro único de vendedores ambulantes. Y después tenemos en la provincia de Buenos Aires el decreto ley contravencional impulsado, implementado por Jean-Pierre no sé cuánto, un dictador del año 77, que permite que a nosotros se nos decomise y que permite que a nosotros se nos encierre. Y después tenés en diferentes municipios ordenanzas prohibitivas, ordenanzas inconstitucionales porque van en contra del derecho al trabajo. Cuando nosotros sabemos que el decreto ley interministerial Sí. que ganamos en la calle a través de la lucha de emergencia social y alimentaria, nosotros estamos catalogados dentro de todas las ramas de la economía popular como comercio popular y trabajo en espacio público como una actividad, ¿no?, laboral. Y por otro lado, bueno, ahora obviamente este gobierno nacional lo sacó, pero dentro del monotributo social también existía el rubro venta ambulante. O sea que, no sé si responde tu pregunta. Claro. ¿Y qué, si bien la mayoría de las veces no explica nada, qué dice la policía cuando los va a detener? Dice, en el manual dice esto, ¿cuál es la justificación que les dan? Mira, yo te la voy a hacer más corta. ¿Viste el video vos, el pibe Nahuel, que le sacaron la plata? Sí, sí lo vi. Ninguna justificación. Claro, entonces. Es más, había comentarios que decían, no, porque cuando la fiscalía manda una orden de... ¿Dónde está la orden? Claro. ¿Y dónde está el acta de lo que se le secuestró? Uh-huh. Es un robo. La policía nunca se basa en una ley. Normalmente se basa en el abuso de poder. ¿Sí? Porque si no, hoy no estarían los miércoles golpeando a los jubilados. Uh-huh. Ahí no hay una ley que diga que la policía tiene que ejercer la fuerza de esa forma y la violencia de esa forma contra adultos mayores que están reclamando por una dignidad que encima son 2 mangos. Claro. O sea, dejémonos de joder. Uh-huh. Pero bueno, lo que sí entiendo es que hay una contradicción entre las instituciones del Estado y que hay unas leyes o ordenanzas que son inconstitucionales, que van en contra de todo derecho al trabajo, porque además, digo, es el Estado el que tiene que garantizar el trabajo. Uh-huh. El Estado no nos garantizó nada nunca. Claro. Nosotros salimos a ganarnos la vida. Uh-huh. Y después tenés una jurisprudencia para nosotros del doctor Federico Tea, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contra un vendedor de media. Y en el último fallo él termina diciendo: la mera subsistencia no requiere permiso habilitante. O sea, ¿tengo que pedir permiso para vivir? ¿Tengo que pedir permiso para comer? Uh-huh. O sea, no te estoy pidiendo que me... Porque también están los comentarios planeros, vayan a trabajar. Recién con las publicaciones que se estaban haciendo, que mañana tenemos un hecho nacional, era como, son planeros. Uh-huh. No te estoy pidiendo un plan, amigo. Te estoy pidiendo que me dejes trabajar. Claro. O sea, déjame trabajar. Sí, trabajar. Y si me va bien o mal trabajando, ya es otro problema. Es más, si me va mal, el Estado se tiene que hacer cargo. Lo dice desde los tratados internacionales hasta la propia Constitución. Es el Estado el que tiene que garantizarlo. Uh-huh. Está bien, no le vamos a pedir pera al olmo. Pero tampoco me vengas a criminalizar. Andá a buscar a los delincuentes. Uh-huh. O sea, redireccionemos, enfoquemos para qué tienen que estar las fuerzas de seguridad. Me meto ahí voy a meter el dedo en la llaga y me pongo un poco en abogado del diablo. Esa es la discusión, quizá una de las discusiones más fuertes en el tema economía popular, que es, bueno, pongamos que
te dejo trabajar, o sea, no te, te dejo trabajar, no te decomiso la ganancia, la mercancía, trabajás. Por cómo está la situación económica, seguramente hay más malos días de venta que buenos y no alcanza. ¿Cuánto tiene que suplir o garantizar el Estado lo que uno no llega a hacer, el mango que uno no llega a conseguir solo trabajando? Corramos por un segundo los problemas que genera, es decir, de la policía, supongamos que vos tenés Sí, la tranquilidad para vender, para estar, sí, pero... pero vos tenés la tranquilidad, pero no tenés la garantía. Ajá. Porque las compañeras y compañeros que trabajan en ferias, los artistas callejeros, un día de lluvia, un fin de semana. La feria normalmente trabajan los fines de semana. Uh-huh. Te llovió 2 fines de semana seguidos. Se te fue el mes. Uh-huh. Ahora, no llegaron, ni siquiera una semana del mes, porque encima si hoy no se llega ni a medio mes, imagínate no trabajar por las condiciones climáticas. Lo mismo con los compañeros artistas. Los que trabajan en los trenes, en los subtes, medida de fuerza de los trabajadores, hoy que están esto con los retiros voluntarios, ¿no? Uh-huh. Y que despidiendo Sí. a los personales más viejos. Hay un accidente, no sé, cortan la luz de los trenes eléctricos, no trabajás. Nosotros, me acuerdo, no sé si fue en el año 94, tuvimos 96 días sin poder vender. Hubo un paro de tren impresionante. Claro. Me acuerdo que Qué tomábamos... contradicción además, porque querés estar con los laburantes ferroviarios, pero al mismo tiempo te están matando el día. Mira, yo creo que últimamente tenemos una buena experiencia ahí con los compañeros del ferrocarril Mitre. Cuando quisieron despedir a los trabajadores ferroviarios, ellos tomaron la medida de fuerza para acompañar a esos trabajadores, y cuando quisieron sacar a los vendedores, los ferroviarios pararon los trenes para que no corran a los vendedores. Entonces se puede Uh-huh. seguir trabajando en conjunto, se puede generar esa unidad de clase trabajadora. Uh-huh. Acá lo que tenemos que tratar de sostener es el trabajo de todas las familias que habitan en nuestro suelo, Uh-huh. porque cierran la fábrica y despiden trabajadores. Por ejemplo, en Pilar, Uh-huh. ahora cerraron 3 fábricas, no Sí. una, 3. Todas esas familias nos consumían a nosotros. Porque en la salida del parque industrial tenés vendedores, en la parada del colectivo tenés vendedores, en el tren tenés vendedores. Y por donde van viajando, y con la vorágine, esto que te decía, y quieren llevarle algo a su casa, a sus hijos, una golosina o cualquier cosa, como vos decías, una bolsa de residuos, lo podés comprar. Bueno, hoy esas familias que se quedaron sin trabajo también producen la cadena negativa en lo que tiene que ver con la economía en nuestros hogares. Y Uh-huh. si nos pasa en nuestros hogares, también pasa en nuestro barrio, porque no me alcanza para comprar la carne, no me alcanza para comprar la fruta, no me alcanza para comprar la verdura. Entonces también vamos achicando. Uh-huh. Eh, y eso tiene que ver mucho también con el achique del Estado. Claro. Y ahí, cuando no alcanza, o sea, se labura, pero no alcanza. La discusión fue convertir entre comillas, los planes en trabajo. Una vieja demanda es, bueno, logremos que esto sea trabajo efectivo, registrado. Muchas veces no se puede, porque no es que se están abriendo puestos de trabajo en blanco, sino todo lo contrario. ¿Cómo viene ese debate? Es como, bueno, yo puedo trabajar, igual no me va a alcanzar, aunque trabaje y los días estén soleados y el tren ande, no va a alcanzar. ¿Dónde entra el Estado ahí? Mira, eso de convertir los planes en trabajo, los únicos que hicieron eso fueron los movimientos sociales, que fueron generando las unidades productivas, que le enseñaron oficio a los compañeros y a las compañeras, mejoramiento de vivienda, panificado, carpintería, herrería y textil y un montón de cosas más que es infinito, ¿no? Huertas. Uh-huh. Eh, los únicos que hicieron eso son los movimientos sociales que trabajan en todos los barrios. Ahora, digo, nosotros tenemos un trabajo que es la venta ambulante, y también hay una realidad. Nosotros no buscamos trabajo, nosotros tenemos trabajo. Hay una gran diferencia con una persona que
está acostumbrada a la relación de dependencia y que, bueno, hoy se encuentra en la situación o que no llega a fin de mes o que la despidieron o que voluntariamente se tuvo que ir, digamos, ¿no? Porque Ujú. esa Sí, es otra comilla. claro. Pero, y que están de paso en el espacio público y que necesitan quizás Sí. un programa que sea un empleo, porque con 78.000 pesos tampoco vive nadie. Ujú. Con 78.000 pesos, Hoy el programa, ¿qué programa está en 78.000 pesos? todos los programas Que quedaron de... congelados en 78 ¿Cómo mil. dijiste el nombre? ¿Potenciar trabajo era en su Sí, momento? mira, le cambiaron tanto nombre. Sí, que se achicaron en cantidad y se congeló el ingreso, además. Exactamente. Ahora, si discutimos esto, ¿no? No llegó a fin de mes, el trabajo que ya realizo, eso es un complemento. Eso era el salario social complementario con el que estábamos de acuerdo, Ujú. ¿no? Porque es un complemento al trabajo que ya realizás, reconocido dentro de las ramas de la economía popular. Pero después, a ver, es una burla de que a vos te digan, no sé cómo se Sí, llama sí. ahora, pero volver al trabajo se llama, Ujú. volver al trabajo. 78 lucas, pero ni me despierto. Claro. No me jodás. ¿Quién vive con esa plata? Eh, que generen trabajo genuino, estamos todos de acuerdo. Pero también tendrían que, bueno, lo que pasa que es eso. El Estado tendría que garantizar que las empresas no cierren y que haya más consumo para que se abra más empresas Ujú. y que esas empresas contraten más trabajadores y que esos trabajadores tengan una vida digna. Y si todo, digo, la La rueda rueda de la gira, economía. la rueda gira o para adelante o para atrás. Hoy Ujú. estamos girando para atrás, Claro. mal. ¿Cómo es el día de un vendedor ambulante? Digo porque, perdón, yo sigo diciendo vendedor ambulante está mal, de un trabajador de espacio Sí, público. los compañeros, Me lo, los artistas deben estar diciendo, dale, amigo. claro, porque uno piensa, Preguntá cómo hago los malabares. claro, pero digo vendedor ambulante porque primero el contacto de al que le compras un producto. Sí. eh, Va al mayorista y se estoquea para lo que puede de cajas de tal producto. Por ahí dice, y la verdad que no vendí nada de esto, voy a tener que vender otra cosa. O el que está siempre con golosinas, vende siempre golosinas. O el que vende, hoy un muchacho vendía foquitos, foquitos LED. ¿Viste qué barato? Viste que va, sí, totalmente. No, los foquitos, las bolsas de basura, los repasadores. Bueno, bastantes veces las medias. Y los Carilina, los pañuelitos, es a los pibes y pibas que los venden. O sea, creo que jamás compré en un kiosco pañuelitos. Eh, y golosinas casi no compro. Y si compro alfajores, en general se la compro a alguno que vende alfajores. Eh, Comprá los Suchen, que son de la cooperativa Mielcita. ¿Cuál es? Suchen, Suchen. sí. Bueno, voy a tener en cuenta. Muy ricos. Además, el otro día me compré voy a decir la marca, 4 Guaymallén por 1.000 pesos y ya tenía el postre de todos los días. Pero ese compañero, esa compañera, va al mayorista, hay un centro de acopio. ¿Cómo es la economía básica de un trabajador que vende en la vía pública? Y normalmente lo que hacíamos era eso, ¿no? Tratar de acopiarnos en la medida que podíamos económicamente o hacíamos esto, sociedad. Nos juntábamos 4 o 5 compañeros, a ver cuánto tenés vos, bueno, no alcanza para tal cosa. Y viajábamos mucho para comprar más barato. Después nada, tenemos los mayoristas cerca de los centros, de los cascos céntricos, Ujú. ¿no? Más que nada cerca de las estaciones, donde también compramos golosina, mercadería para trabajar. Y lo que pasa es que ahí hay una gran viveza. El que está trabajando en el mayorista, el dueño, digamos, cuando ve que hay un bolo de una mercadería que vos Ujú. vendés. Sale rápido. Pan Esa mercadería caliente. que decís, bueno, vamos, llegué a fin de mes. Claro, que es cuando a veces se ponen de moda los patitos en la cabeza Bueno, o es un el... bolo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? La especulación. Siempre la especulación. Claro, te lo cobran más caro. No hay más. Bueno, voy a ver. Bueno, más caro. ¿No? Entonces nosotros, particularmente nosotros, en el Tren San Martín, peleamos por un proyecto de una distribuidora popular, un centro de acopio, un lugar donde tener nuestra mercadería y que no se vuelen los precios así porque sí.
Y de eso se hizo una red de distribuidora donde también los compañeros del Tren Mitre tienen una distribuidora donde tenemos acopiados productos. Ahora, nosotros no estamos con esa viveza de que, a ver, vamos a hacernos millonarios. Es un lugar para tener la mercadería, para que al cliente le llegue a un buen precio, mercadería de calidad. Y bueno, lo bueno ahí es que hicimos vínculo con la fábrica de Mielcita. A nosotros, el descuento que nos hace la fábrica por la compra que le hacemos es el único incremento que nosotros ponemos en el costo de la mercadería. Entonces, a vos te sale lo mismo comprarme una caja a mí que comprarle en la fábrica. Claro. ¿Entendés? Bueno, entonces tenemos ahí, pero estamos siempre cerca de la estación. Ahora, hay una mercadería que por ahí nosotros no la conseguimos y vos la conseguiste, y querés morir callado para que no se... Claro. bueno, para que ser el único Sí. trabajador que lo tiene. Y bueno, vas y en medida de lo posible haces tu inversión y bueno, te lo llevarás a tu casa. Es un problema también porque no tenemos todo, no tenemos movilidad. Entonces es poner el cuerpo para llevar el peso. Ujú. Tanto como... Y eso hoy cuando me decías sobre lo de generar trabajo y eso, yo te decía que era una mentira porque nosotros por el sacrificio que tuvimos que hacer, por la edad, las condiciones de salud y demás, no, por más que nos digan, mira, te voy a pagar 2 millones por este laburo, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer y tampoco nos contratarían. Tampoco nos contratarían por la edad, por nuestros conocimientos y por nuestra salud. Ujú. Serían cosas que no... Y mayormente en el espacio público siempre quedamos relegados los que tuvimos algún problema en la vida y muchos somos muy grandes de edad y otros muy enfermos. Claro. No, no porque sea nuevo, pero creo que lo veo de viajar nada más. La cantidad no quiero decir jubilados, porque probablemente quizás ni estén jubilados, no tengan una jubilación, pero hay gente muy grande, muy anciana, vendiendo en el colectivo, en el tren, en la calle. Que vos decís, pobre señor, señora, no da más, no da más. Y tiene que estar juntando el mango. Mira, nosotros cuando empezamos a organizarnos en el tren, lo primero que dijimos es, se nos mueren los viejos trabajando. Nosotros veíamos los compañeros trabajando ayer y hoy estábamos en el velatorio. Y decíamos, ¿cómo puede ser de que laburó toda la vida? Jamás tuvo un tiempo de ocio, de descanso. Si no venía a trabajar no comía. Nosotros vamos a llegar a esa situación. Así empezó la organización. Pero también hay una realidad, que nosotros, bueno, somos una cooperativa y ahí en la distribuidora los compañeros de la comisión, cada día hay uno, ¿no? Nos vamos turnando para atender y para no descuidar las demás cosas que cada uno hace. Eh, y vos sabés que hay mucha gente hoy nueva que por primera vez en la historia sale a la calle y no solo adultos mayores, personas de muy avanzada edad, sino también hay familias enteras, con hijos en los brazos. La verdad que es re lamentable porque eso yo no lo veía hace mucho. Yo me acuerdo cuando era piba, sí, lo veía. De hecho, yo de piba salí a trabajar. Mi marido, mi compañero de vida, él empezó a vender cuando tenía 5 años. Ujú. Y empezamos a pensar como, che, nosotros laburamos toda la vida esto, vamos a llegar de la misma forma, con un montón de problemas de salud, sin ningún tipo de garantía social, sin jubilación. ¿Y qué va a ser de nuestra vida? Claro. Y bueno, así nació la organización, pero lamentablemente hoy la gente está saliendo a trabajar. Nuestro sector crece siempre cuando hay una crisis económica en el país. Ujú. Siempre crece. Después, obviamente, tenés tiempo donde decrece nuestro sector favorablemente porque hay personas que nada, que estuvieron de paso mientras tiraban currículum, mientras buscaban, porque no saben vivir Claro. de esto, digamos. No se sienten cómodos. De hecho, yo tengo, mira, con Narigón tenemos 10 hijos en total, ¿no? Tenemos una familia, como se dice, ensamblada. Ujú.
y la mayoría son vendedores ambulantes. Pero Patricio no quiso ser vendedor ambulante, estuvo en el tren 2 veces, temporadas así, y él estaba tirando currículum. Y tiró currículum, insistió, quería ser recolector de basura. Y ahora trabaja de recolección de basura. Y es eso, no quería, no servía y buscaba otra cosa. Ujú. Ahora, él sabe que si pasa una situación puede venir a trabajar al espacio público Claro. como un medio de subsistencia, pero quizás no le agrade y va a seguir tirando currículum hasta que se pueda volver a conseguir un trabajo, pero hay gente que no está preparada y hay gente que ama el trabajo que Claro. hacemos, como nosotros. Y además imagino esa situación de el tipo que tiene que ir, no le gusta pero lo hace, y a su vez el que lo hace, que ya tiene ese trabajo apropiado, lo conoce, lo va a seguir haciendo, que de repente entre comillas, se le llenó el tren de otra gente que no Mm. conoce los tiempos, los códigos, los momentos, que obviamente se divide la venta, cada uno gana un poquito menos, que imagino que si bien harán un trabajo de respirar y solidarizarse con todos, también jode, complica. Sí, hay lo que nosotros le decimos la guerra del pobre contra el pobre. Ujú. Nos limitan a eso cuando se cierran las puertas, cuando tenemos una economía en retroceso, un país en avance de desindustrialización, cuando le quitan derecho a los trabajadores y lo que buscan es eso, la Ujú. guerra del pobre contra el pobre, la destrucción familiar y bueno, hoy es otra etapa, los compañeros a raíz del surgimiento de la UTEP, creo como que se fueron formando y fueron entendiendo estas cuestiones que recién planteabas, pero bueno, Ujú. hay que respirar hondo. Claro. Estamos charlando con Silvia Palmieri, ya vamos una horita y pico de charla y vamos a ¿Ya? seguirla, quédense tranquilos. Sí, no parece, pero se vayan. Es una hora, mentirosa. Una hora, más o menos. Voy a lo más, si se quiere, organizativo político del UTEP. Momento de mierda para todos los planos, para el laburo, para organizarse, para hacer política, para la política en sí, para la economía, para todo. Ahora bien, vos decías recién, con el macrismo, la CETEP, luego la UTEP, tuvieron un importantísimo rol en la calle, en la pelea, todas las organizaciones sindicales lo tuvieron. Cómo está hoy? ¿Cómo está hoy la situación? Obviamente, como venís contando, el laburante está mucho peor, pero ¿cómo está la UTEP? ¿Cómo está el debate? ¿Cómo está la organización en sí para este momento? Y para este momento nosotros creemos que tenemos que seguir con nuestras reivindicaciones, defendiendo a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, avanzando con nuestra agenda. Nosotros digo, tenemos 6 ramas diferentes dentro de lo que es la economía popular, que la vienen pasando muy mal. Entonces tenemos que dar esa disputa, porque no nos olvidemos, digo, que nosotros estamos expresando la necesidad de que tienen nuestros compañeros y nuestras compañeras que confían plenamente en nosotros y que además son parte del armado estratégico de cuándo, cómo y por qué, como en el caso de mañana. Ujú. En el caso de mañana, digo, fue un punto también de inflexión, digo, ya está, basta, ¿hasta cuándo nos van a maltratar? Y después, en cuestiones electorales, básicamente, te digo, en lo particular, ni me interesa. Ujú. A mí no me interesa porque siempre digo, en nuestro sector, gane quien gane, es como que siempre estamos, viste, ahí a la defensiva. No, hasta ahora, te digo, el que nos abrazó y nos dio mucho y nos reivindicó en muchas cuestiones y demás, fue Néstor, pero después de eso, digo, siempre peleándola. Hay compañeros que ni siquiera entienden lo que es la economía popular, o que hace poco hablaba con un compañero, ¿no? Que me decía, bueno, pero yo soy de la legalidad, ustedes tienen que buscar un trabajo, como, dale amigo, ¿dónde hay trabajo? Entonces todas esas cuestiones, viste, se van entremezclando, porque
nosotros aprendimos a desarrollar esta economía, que es una economía que viene creciendo, digo, y quien sea que esté gobernando tiene que empezar a tomar las medidas adecuadas para garantizar los derechos de las personas que, digo, si vos te pones a pensar, el último informe que sacaron del RENATEP, en 10 provincias de la Argentina, había más trabajadores de la economía popular que trabajadores asalariados de la parte privada y de la parte pública. Éramos 10 provincias más trabajadores de la economía popular. O sea, y seguimos con el cuestionamiento de que no son trabajadores, que no tienen derechos, seguimos con la criminalización, la persecución, el hostigamiento, seguimos tratándolo de vago, de planero. Hay toda una cuestión ahí de que la verdad que deja mucho que desear. Y ver también muchas veces esas cuestiones más internas que... Dale, amigo, Claro. dale. Por la organización a la que perteneces y en ese debate, uno tiende a pensar, y por la historia y por la pertenencia, que, digamos, la UTEP, de hecho, bueno, hay candidatos en distintos distritos y en la lista nacional son de la UTEP, que el peronismo es el que cobija, de alguna manera, identitariamente, políticamente, a los trabajadores de economía Pero popular. Pero ¿dónde ves esa ruptura? de la UTEP, ¿quién? Bueno, Juan. Grabois, ponele. Ahí va, pero Grabois y no la son varios. compañera que no me acuerdo ahora. Nati, Bueno, Natalia Saracho, pero no está ahora. no, que es Ah, diputada, y hay, perdón, se me fue en la lista, y otra compañera que está, ¿sí? Bueno. ya me van a soplar, Mirá que me estás hablando a nivel nacional, ¿eh? a nivel nacional. Uf, 3 son un montón. Bueno, Viste que vos está me decís bien. eso de peronismo y que siempre, ¿no? Hay como eso que se Bueno, discute que... perdón, tampoco es que todos los sectores están representados. La enorme mayoría no están representados, uno, dos tiene. Igual no es para defender, digamos, la situación es, evidentemente, hace varios años hay una crisis institucional en el peronismo, en su representación, pero yo integré, digamos, la UTEP está dentro de la CGT, tiene un acuerdo con la CGT, incluso también con la CTA, ha estado en contra del gobierno de Macri, está en contra del gobierno de Milei, fue parte crítica, pero parte también de lo que fue el gobierno del Frente de Todos. ¿Cómo se ve políticamente la UTEP? Donde me consta, digamos, que hay discusiones, hay organizaciones que son parte del debate también. ¿Está más en línea o los compañeros te dicen, che, bueno, sí, hay que votar en contra de Milei, hay que votar de fuerza al peronismo, pero la verdad tampoco pasa nada? ¿Cómo se ve, está esa representación o no representación? Yo, mira, me metiste en un lugar donde eh, hay muchos debates por esto mismo que te decía al principio, ¿no? A ver, ¿en cuántos distritos del conurbano bonaerense tenemos una ordenanza prohibitiva del trabajo en espacio público? ¿Cuántos gobernantes y de qué partidos tenemos? Partiendo desde ahí, sintiéndome trabajadora y defendiendo nuestro derecho al trabajo, siendo parte de la UTE y de la economía popular, hay una discusión muy grande sobre eso. Pero esto que también decías sobre la lista, obviamente sabemos, ¿no? Lo que tenemos que votar, porque sabemos que tenemos enfrente, que nos tomó de enemigo desde el primer día, que nos tildó de todo. Eh, Ahora, siempre se discute o se dice, ¿no? Los mejores días fueron peronistas. ¿Y por qué fueron peronistas, no? Porque había trabajadores que estaban en el Estado, que tenían el rol dentro del Congreso, que debatían y que podían sacar leyes y demás, ¿no? Para el sector, para mejorar las condiciones de vida de esos trabajadores y esas trabajadoras. Hoy estamos peleando con, yo te digo la verdad, nos pasa que tenemos que hacer fuerza, tenemos que generar la unidad, porque sabemos que lo que se viene ya es terrorífico. Enfrente tenemos ahora
Se fueron de vuelta a Estados Unidos a entregar lo poco que nos está quedando. El futuro de nuestras generaciones venideras ya están afectados con el gobierno de Macri. Digo, la deuda a 100 años, se sigue pidiendo dinero, no se invierte en nada, absolutamente en nada. Ya, mi hija me contaba ahí en el Parque Industrial de Pilar, ahí ya te dije, 3 empresas que cerraron. Ahora ahí están los trabajadores como que bajó la producción porque justamente en la fábrica que ella me comentaba, trabajaban con la obra pública, con unos caños, no sé, especiales y demás. Ahora obra pública no hay. Claro. Se cierra esa empresa también. Ujú. Y seguimos con este discurso de chica de Estado. Yo para mí no me quiero meter en particular en lo electoral y en lo partidario. Soy peronista, no lo voy a negar nunca, pero también tengo cuestiones que me duelen, ¿no? Tengo cuestiones que me duelen de saber de que no somos tenidos en cuenta como trabajadores. Y muchas veces, hasta que no da la discusión, hasta que no vas al lugar, hasta que no haces la revolución y te enfrentás con el compañero. Y encima después, si salís a pelear, sos la que está poniendo palo en la rueda. Claro. Esas contradicciones me duelen. Ujú. Me duelen porque yo no me quiero pelear con un compañero. Ujú. Mándame a pelear con el enemigo. Ujú. Mándame a pelear con el que quita derecho a los trabajadores, con quien golpea a los jubilados, con quien quita los derechos a las personas con discapacidad, a los niños. Yo no voy a tener problemas, pero no quiero que tener que estar peleando con una persona que se dice mi compañera, Ujú. Claro. ¿no? Porque si vamos a la concepción peronista te habla de la justicia social. Una vez le dije a un funcionario, compañero, de qué justicia social pueden hablar cuando le sacan la comida de la boca a los trabajadores. Entonces, ¿Me vas a contar a quién? no, Ah. no. Pero, digo, no podemos llegar a ese límite y no podemos también permitir de que pase lo que Ujú. nos pasó, porque digo, culpa de todas estas diferencias o de todos estos malos manejos, de todas estas cuestiones que están constantemente como, no sé, como a los codazos, vamos a Sí, decir. claro. Por culpa de eso, tenemos a un desquiciado en el poder hoy. Y que, bueno, producto de esas mezquindades internas que tenemos, hoy está sufriendo nuestro pueblo. Ujú. Eh, ¿Y cómo ves la posibilidad? En realidad, ni siquiera es una posibilidad. Hay realidades en las cuales ha pasado y pasa más cotidianamente de lo que pensamos. De que sean, te pongo a vos porque estás adelante mío, pero hay tantos compañeros que tienen roles representativos que puedan dar un paso al frente y decir, bueno, esta gente, esto que van, mm, no solo no ganan, sino que no nos representan, los votamos, pero no llevan nuestra bandera, nuestra agenda, nuestra discusión. ¿Cómo, no sé si decir la palabra es cómo se rompe, pero cómo se cambia, se transforma? Hace poco vino aquí Eduardo Tognoli, diputado nacional, y dice hay que cambiar la representación por expresión. No es el que dice que va a representar a, sino el que es. O sea, no es la voz de los trabajadores, son los trabajadores. Eh, ¿Cómo hacemos eh, cómo es ese momento? ¿Cómo imaginas ese momento? Decir, bueno, en el rol de decisión pongamos a los nuestros, pero nosotros de verdad, no el que dice que es de nosotros. ¿Lo ves pronto? No sabría decirte, la verdad no sabría decirte. Nunca, o sea, nunca me interesó la cuestión de los cargos, así como me decís, te pongo vos porque estás enfrente, nunca me interesó la cuestión de los cargos. Sí me molesta cuando hay una persona, ejemplo, en mi distrito había una persona que no la conocía nadie, hace muchos años, le hicimos campaña. Ujú. Y hoy era una de las personas que no quería que los vendedores trabajen. Esas cosas me duelen. Entonces, eh, pero sí hay una realidad que siempre lo digo a todo el mundo, ¿no? Antes de votar,
Fíjate qué hizo esta persona. ¿A quién estás votando? ¿Qué hizo en la historia? ¿No? Ujú. O sea, ¿cuál es? Porque tenemos, vos recién mencionabas a Nati Saracho, ¿no? A ver, o a Toñoli. Bueno, son compañeros que vienen de, no sé, en Moreno, que está ahí al lado de mi casa. En Moreno tenemos una compañera, digo, que vino desde abajo, que estuvo en merenderos, en comedores, que pasó necesidades, que vio el barrio, que fue creciendo de a poco, que contempla, ama su distrito porque ama a su vecino, ama a su ciudad, ama a su pueblo. Entonces vos ahí te das cuenta, ¿entendés? De que Se eh, puede. sí que se puede. Yo no digo que no se puede. El tema es cómo. Ujú. El tema es cómo, porque si siempre vamos a repetir la misma figurita, es como que, y viste, en un momento discutíamos, che, los varones del conurbano. Decime que se limpió. ¿Cuántas críticas estamos teniendo? ¿Y cuánto dolor nos está causando? Porque eso lo del el voto de bronca, el voto enojado, que... Y nos terminamos cagando la vida nosotros mismos, ¿no? Porque me pongo en ese lugar, más allá de que jamás votaría a una persona así, ni porque me pongan un revólver en la cabeza, pero estoy en ese lugar ahora que también lo estoy sufriendo. Claro. Entonces, también tenemos que ver cuáles son nuestras... Una vez le dije a un intendente, mirá, estábamos ahí en la cuerda floja, y me acuerdo que le dije a un intendente, ¿y en los años de gestión? ¿Qué gestión pública hiciste para estar tan desesperado hoy, para poder sostener, salir a hacer campaña para que te vuelvan a elegir? Los años que estuviste, si hubieses hecho una buena gestión pública, la gente te votaría porque hiciste bien en las cosas. ¿Entendés? No es que tenés que salir. También a mí siempre me molestó, como a la mayoría de la sociedad, es que antes que estén los movimientos sociales, cuando aparecían las unidades básicas, todo, cuando ya faltaba poquito para las elecciones. Después vos tenías 2 años de ausencia total, de todo, de todo. Y venían los vivos que bueno, viste. Ujú. Y hasta hoy, porque hoy, bueno, sabés que tenés ciertas organizaciones, compañeros, sindicatos que siempre te acompañan, que siempre te apoyan, que siempre militan, que están, si no están con el tema del cuidado, están con el tema de la venta ambulante, con el tema de mejorar una vivienda, siempre estamos en todas las esquinas donde somos necesarios. Ahora, vienen las elecciones y bueno, ya vas seleccionando con el dedo. Llámalo a aquel, llámalo a aquel, llámalo a aquel. Claro. ¿Entendés? Y después tenés que, los compañeros como mis compañeros, que militamos con el corazón, que militamos con el alma, que entendemos el sufrimiento y la necesidad que tiene nuestro pueblo, nos duele, pero tampoco nos desespera. Lo que nos desespera realmente es que una familia no se puede ir a dormir sin comer, una familia no puede estar durmiendo en la calle. El otro día, hace como una semana, una tormenta fea, fuerte. ¿Cómo le pedí a Dios? Por Dios. ¿Hace cuánto que no le pedía nada a Dios? Tanto dolor me causó pensar las personas que están en situación de calle que nada, no paraba la lluvia, era inmenso lo que llovía. Y eso te duele, ¿entendés? Te duele porque somos humanos, o sea, no somos extraterrestres, no, o sea, si no nos duele lo que le pasa al otro, o sea, no, ¿qué clase de personas somos? O sea, desde que nacimos con un corazón transparente, con amor, nacemos sanos, no sé, nacemos sano, digo, en el sentido de Como humana, como persona. Sí. sí, sí, en el sentir, en el ser, Ujú. ¿entendés? O sea, no podés de un día para otro transformarte en un ogro que quiere prender fuego a las personas que están durmiendo en situación de calle o que los moja como hizo el intendente Montenegro ahí en Mar del Plata con las personas que estaban durmiendo en la calle. Digo, ¿en qué cabeza nos cabe nosotros como sociedad bancar eso sin de nada? Todo bien, nos quedamos en casa.
Esperemos que salgan todos para salir. ¿Sabes cuántas veces escuché? Esperemos que salgan todos. Salieron los universitarios, los jubilados, los trabajadores del Hospital Garrahan, las personas con discapacidad, las mujeres de Ni Una Menos, del colectivo feminista. ¿Hasta qué tenés que esperar? Hasta que te toque a vos. ¿Y dónde está el ser? ¿Y dónde está la empatía? ¿Y dónde está? O sea, tengo que esperar que me maten a mí, un familiar, por gatillo fácil para pensar bueno, vamos a salir a luchar por la violencia institucional. No tenemos que frenar entre todas estas cosas. Y a los gobernantes que estén o que vengan, nosotros tenemos que marcarle la cancha, como se dice, ¿no? Tienen que entender de que hay un pueblo organizado que tiene demandas concretas para una variedad de sectores de la economía popular y de la sociedad en general, y que no se olviden que son trabajadores, que son funcionarios, que están ahí porque alguien los votó, Ujú, pero que no se piense que son eh, como omnipotentes. ujú, Se puede dar vuelta la tortilla. ujú. Silvia, te voy a preguntar por lo... Vamos a hacer la convocatoria también, porque si no, mi querido amigo y compañero Seba Sí. de Mirchi me va a matar si no te hago la pregunta por la convocatoria. Pero antes, sobre la coyuntura. Esto, o sea, este gobierno nacional de Milei viene mal. Viene mal en muchas cosas, no solo en sus decisiones económicas, que nos empobrecen, nos endeudan, nos quitan trabajo, etcétera, etcétera, sino que además viene mal en su decisión política, se pelean entre ellos en la interna, no consiguen alianzas en el Congreso, no consiguen reunir a todos los gobernadores, etcétera. ¿Qué, ¿Qué ves en el futuro próximo? ¿Qué ves en lo que viene? La calle está insistiendo cada vez más, desde distintos sectores, como decías vos, el Garrahan, los universitarios, los trabajadores, los sindicatos, los jubilados, de a poquito eh, las elecciones son para mí un punto, no es el conjunto, es una parte. ¿Qué ves en los meses que vienen? La UTEP tiene ya un programa callejero de incrementar la movilización, de fortalecer más los conflictos. ¿Cómo viene lo próximo? Hmm. Sin la bola de cristal, por supuesto, lo que pensás que puede pasar. No, soy muy optimista porque veo que el pueblo no está dormido, porque veo que la gente empezó a despertarse. Uh -huh. En eso ¿Fuiste soy... pesimista cuando no viste eso? Que la gente medio que dejaba pasar. No, normalmente no soy pesimista. Uh -huh. No soy pesimista. Me acuerdo River se estaba yendo a la B y estaba en la cancha y yo decía, No. vamos a hacer el gol. No soy pesimista. Siempre soy optimista. De hecho, todos eran pesimistas el mes pasado y yo no quería decir nada, pero yo sigo siendo optimista. Ajá, Para no contradecir a nadie tampoco, ¿no? está bien. Pero te llena de esperanza, más allá de tu positivización, te llena de esperanza ver a un pueblo que se volvió a despertar, que dejó de dormir la siesta, digamos, ¿no? Eh, y bueno, con respecto a la UTEP, nosotros, esto que te decía, de marcar una agenda propia de los trabajadores, de nuestras reivindicaciones y demás, bueno, tenemos varias cuestiones que seguramente después te van trasladando los compañeros, pero cada uno de su sector. Uh -huh. Pero bueno, mañana es el día del vendedor ambulante y bueno, tenemos esta cuestión de que ya estamos cansados, que no solamente el pueblo se está despertando en lo general, sino de que también se ve el abuso institucional desmedido hacia todos los sectores, no solo de la economía popular, de la economía formal, de los jubilados, de los estudiantes. Entonces, nosotros mañana empezamos un plan de lucha por el reconocimiento hacia nuestro trabajo, por nuestra regularización, porque cese el hostigamiento, el decomiso, la persecución,
el robo sistemático, que eso es algo que por ahí no se veía, y si alguien te lo contaba, dale, el señor que está uniformado es el bueno. Claro. ¿Cómo me vas a venir a decir que te roba, viste? Ujú. Y nada, y tenemos que luchar desde todo el punto, de todos los rincones de la Argentina, para que se deroguen y se declaren de inconstitucional todas las ordenanzas que prohíban nuestro trabajo. Porque el trabajo no es delito. Entonces, no pueden prohibirte trabajar. Ujú. Silvia, gracias. Y si no te pregunté algo que quieras contar, es tu momento. No, no. Por ahí sí a los oyentes que hagan correr la voz de que los trabajadores y trabajadoras en espacio público, vendedores ambulantes, feriantes, artistas callejeros, cuidacoche, limpia vidrio, estamos en un plan de lucha, y los repartidores, estamos en un plan de lucha por el reconocimiento hacia nuestro trabajo, por la derogación de esta ley prohibitiva del trabajo y de las ordenanzas, y por la implementación de una ley nacional que regule, que fortalezca y que lo dote de derecho a nuestro trabajo. Así que más que bienvenidos, más que bienvenidas, y sigamos metiéndole onda, que nos queda poco, nos falta poco, nos falta muy poco. Te hago la última que me quedó ahí colgadita. ¿Por qué es el día del vendedor ambulante? El primero Te metiste de en otro debate. octubre. Apa. Bueno, no lo pregunto. ¿Retiro la pregunta? El día, el 1 de octubre es el día del vendedor ambulante, por un sindicato que tiene la personería gremial, pero que jamás nos representó. Ajá. Jamás nos representó, pero bueno, está reconocido como el Día Nacional. Así que, Y la fecha se tomó por la creación de por ese la creación del sindicato. sindicato. Ah, De bueno. ese sindicato. Bien. Ok. Bueno, vamos a discutir con los compañeros. A ver en Bueno, qué andan. ¿Qué bueno, están haciendo? pregunte. Muy bien. Silvia, muchas gracias por estar acá. Bueno, espero no, que no me mate nadie. No, ojalá lluevan los comentarios. Así que Uf. gracias por este ratito del cafecito.